podemos olvidar el gran pago, el gran peso, el alto precio que han pagado los abuelos y las personas mayores en este tiempo de pandemia, ha sido la soledad. Y por eso vamos a ver lo hermoso que el Papa Francisco nos ofrece en esta reflexión, que yo invitaría durante toda esta semana, durante todo este mes, pudiéramos cada uno en nuestra casa ir rumiando párrafo por párrafo lo que el Papa Francisco nos ofrece en su exhortación sobre los mayores y los abuelos, que él llama son el renacer de una nueva humanidad. Estamos convencidos, los abuelos son la esencia pura de cada uno de nosotros. Por eso, si no cuidamos el presente, que son nuestros abuelos, ¿cómo será nuestro futuro? Traslademos esto hablando de los abuelos. Ellos son la esencia de cada uno de nosotros. Tu abuelo tú eres la esencia de tus nietos, de tu hijo. Nuestros abuelos son la esencia de lo que cada uno de nosotros somos. Los abuelos son los que dan sentido en nuestro día para acabar siendo el principal referente en la vida. La gran mayoría de nosotros, nuestro referente en la vida, ¿quién es? Son nuestros abuelos. ¿Quién no ha dicho nunca aquello de mi abuelo o mi abuela me enseñó? Una vez Joyce Alston dijo que los abuelos, al igual que los héroes, son tan necesarios para el crecimiento de los niños como lo son las vitaminas. Muy buenos días, Su Excelencia María Inés Castillo de San Martín, Ministra de Desarrollo Social, honorable señor Francisco Javier Blanco, rector magnífico de la Universidad Católica Santa María la Antigua, reverendo padre José Guillermo Gutiérrez, director del Centro de Estudios de Bioética, Familia y Sociedad de México, honorable señora Felisa Liz, del Instituto Internacional de Liderazgo de Israel, honorable señora Mónica Ivankovich, subdirectora de Servicio Administrativo de la Universidad de Panamá, directivos del Ministerio de Desarrollo Social, la Universidad Católica Santa María la Antigua y la Asociación de Geriátricos de Panamá que nos acompañan, miembros de la sociedad civil, invitados especiales, damas y caballeros. Le damos la más cordial bienvenida al Congreso Internacional en torno al Jubileo de San José. A continuación, escucharemos las palabras de Su Excelencia María Inés Castillo de San Martín, Ministra de Desarrollo Social de Panamá. Gracias, Carlos. Me acojo a los saludos protocolares y quiero darle las gracias al señor rector y a la doctora Argénida por la invitación. Es para mí un honor dar inicio al Congreso Internacional en torno al Jubileo de San José y compartir nuestras experiencias y vivencias, pero sobre todo nuestra misión, que como Ministerio de Desarrollo Social, desde la vocación de servicio, se nos ha encomendado. El Jubileo de San José nos enmarca en esas grandes preguntas y desafíos que como servidores nos debemos hacer constantemente y nos invita a impulsar en todas las áreas, ámbitos y espacios las tareas encomendadas para quienes se encuentran en vulnerabilidad y riesgo social. La figura de San José
padre amoroso, fiel creyente, responsable de su historia, del servicio a la figura de Jesús y María, nos invita a mirar más profundamente en las realidades actuales, los nuevos acontecimientos y los desafíos que hoy enfrentamos como país. Por ello, en el marco de este Congreso, reconocemos que el problema de la desigualdad constituye indudablemente el desafío más importante para las políticas públicas en un país. Por ello, como gobierno, nos hemos enfocado en consolidar la política social para la protección social a través de un trabajo en conjunto con otras instancias del Estado, robusteciendo nuestros programas y acciones orientados siempre a la integración social y al fortalecimiento de la familia y su comunidad. El MIDES, como ente rector de la política social en el contexto actual, con compromiso y una óptica de derechos humanos, pensamos en los desafíos que hoy se nos presentan, reconociendo que la pobreza tiene muchas formas, que ahora más que nunca necesitamos una política social integral, concertada, efectiva y con enfoque territorial para atender el impacto de esta pandemia. Por esto, nos encontramos trabajando en una estrategia nacional de desarrollo, fomentando la articulación de una serie de programas, proyectos y actividades en una agenda permanente y comprometida con la familia y la comunidad. Además, hemos fortalecido la institucionalidad e impulsado la participación, solidaridad y la cooperación, disminuyendo los riesgos que impiden, limitan o condicionan el bienestar de nuestros panameños y panameñas. En este marco, nos encontramos también desarrollando alianzas e impulsando diálogos con diversos actores, con miras a alcanzar la protección social con enfoque de derechos humanos, necesario para nuestra niñez, juventud, mujer, personas con discapacidad y adultos mayores. Reconocemos que son los consensos, la participación, los acuerdos y el diálogo lo que permite los verdaderos cambios. A fin de mirar juntos hacia una sola dirección, atender los grandes desafíos de la familia y de la sociedad, contamos con diversos programas a nivel sectorial, territorial, regional y nacional que nos dan muestra de esa mirada integral. Un ejemplo de esto es el arduo trabajo que se viene impulsando para la primera infancia, con la legalización, construcción, fortalecimiento y reapertura de nuestros centros de atención integral para la primera infancia. Con nuestros subsidios estatales, cohesión social y red de familia, red de oportunidades, alfabetización, voluntariado, entre otros. Todos estos programas que llevamos a cabo desde el MIDES constituyen una medida de protección social que el Estado ha establecido a favor de las personas vulnerables y en condición de pobreza y pobreza extrema, pues todos tienen un enfoque de derechos humanos que busca a través por ejemplo, de las transferencias monetarias condicionadas y la asignación de corresponsabilidades, la restitución de derechos básicos como la alimentación, la salud y la educación. Además, como gobierno y bajo esta administración, estamos iniciando un proceso que nos permitirá como país avanzar hacia la construcción de un sistema nacional de cuidados, que nos permitirá garantizar una respuesta adecuada a cada situación particular en el marco de la protección social, la justicia social y los derechos humanos inalienables, además de generar las condiciones para la equidad entre hombres y mujeres y garantizar derechos a poblaciones prioritarias, dinamizando así sectores de la economía que hasta ahora han jugado un papel marginal. No obstante, el mundo post-COVID nos continúa planteando retos. Somos conscientes del gran desafío que nos pone esta situación de emergencia sanitaria a nivel nacional y mundial. Sin embargo, realizamos grandes esfuerzos para no dejar a nadie atrás, poniendo énfasis en el cumplimiento de la Agenda 2030.
Agradezco profundamente a todos los que han hecho posible este Congreso Internacional, a los que trabajan día a día en lograr estas grandes metas, de ser como San José, buenos padres de familia, cuidadores de lo que se nos ha encomendado, y en ello ponemos nuestro mayor esfuerzo. Hoy miramos con certeza nuestra tarea y aunque existan momentos de temor, no nos paralizamos frente a lo que se nos ha llamado a hacer, que es trabajar por el bien común de quienes más lo necesitan. Que en esta tarea, en todos los niveles, local, nacional, regional e internacional, nos identifiquemos y nos mantengamos unidos, aportando desde donde nos encontremos y viviendo plenamente la vocación de seguir sirviendo. Muchas gracias a todos y todas. Agradecemos a su excelencia Marinés Castillo de San Martín, ministra de Desarrollo Social, por sus palabras, y me quedo con esa frase que decía, sin dejar a nadie atrás y seguir creando políticas públicas a favor de quienes más lo necesitan. Recatamos esa palabra por el enfoque que tenemos como gobierno de seguir trabajando por quienes más lo necesitan. Así que muchísimas gracias, señora ministra, por sus palabras. A continuación, cedemos la palabra al honorable señor Francisco Javier Blanco, rector magnífico de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Adelante, señor rector. Muchas gracias y muy buenos días a todos, particularmente a nuestra querida ministra de Desarrollo Social, su excelencia María Inés Castillo, a todas las personas que han hecho posible, que están haciendo posible, ¿verdad?, este webinar que estamos realizando, a la doctora Argénida de Barrio, directora del programa Universidad Intergeneracional de la USMA, quien ha coordinado todo esto, por supuesto, tanto a la magíster Felisa Liz, Mónica Ivankovic y al padre José Guillermo Gutiérrez, quienes van a ser los panelistas, y en general a todos los que hacen posible, a todas las instituciones, al MIDES, por supuesto, a la USMA, a la Universidad de Panamá, al Instituto Internacional de Liderazgo de Israel, al Centro de Estudios de Bioética, Familia y Sociedad, a la Asociación de Geriátricos de Panamá, en fin, a todos. Y muy particularmente a todos los participantes que acá en el webinar aparecen como espectadores, pero son más que espectadores, son precisamente los que se van a involucrar en este, digamos, movimiento que pretende generar esta acción y otras en el mismo sentido. La USMA, a través de sus tres pilares que como universidad tiene, la docencia, la investigación y la extensión, siempre procura desarrollar básicamente dos cosas. En primer lugar, una formación de excelencia, pero inherente a ella, una proyección social. Y todas nuestras acciones llevan una o la otra, o en muchos casos, como en esta, las dos. Porque este Congreso Internacional pretende buscar esa excelencia académica en cuanto a conceptos, a contenidos que se van a vertir, algunos innovadores, pero sobre todo sin dejar de lado esa proyección social que, como muy bien decía la señora ministra y el señor moderador también lo reafirmaba, esa necesidad de integrar, de incluir a todos y que nadie se quede atrás. Para dar estas palabras, me voy a referir básicamente a unas frases, a unos pensamientos que tanto el Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, como el Papa actual, el Papa Francisco, emitieron en torno a los abuelos y en torno a las personas mayores en la familia y en la sociedad. Porque creo que recordando estos pensamientos que ya fueron emitidos por estos pastores, sí de la iglesia, pero muchas veces hablan a la sociedad y al mundo entero, como Juan 23 y luego muchos papas han dicho, a todos los hombres de buena voluntad han dedicado. Benedicto XVI decía en una asamblea plenaria del Consejo Pontificio para la Familia, decía, los abuelos, su testimonio y su presencia en la familia les da las gracias por haber aceptado
esa propuesta y ojalá que bajo ningún concepto sean excluidos del círculo familiar. Son un tesoro que no podemos arrebatarles a las nuevas generaciones, sobre todo cuando dan testimonio de fe. Ya lo decía hace muchos años, 2008, el Papa Benedicto XVI. Más tarde decía, la Iglesia ha prestado siempre atención particular a los abuelos, reconociendo que constituyen una gran riqueza desde el punto de vista humano y social, así como desde el punto de vista religioso espiritual. Y precisamente es lo que a lo mejor, y aquí me permito hacer un pequeño comentario, es donde está fallando nuestra sociedad. No reconocer los grandes valores que estas personas con sabiduría, porque tienen experiencia, nos pueden ofrecer. El Papa Francisco, el actual Papa, lamentó que en algunos hogares incluso, no solamente en instituciones, ¿verdad?, de acogida de personas mayores, sino que en algunos hogares los ancianos sean tratados como prisioneros y afirmó que a menudo son olvidados, escondidos, abandonados por la sociedad, lo que equivale a una especie de eutanasia, decía el propio Papa Francisco. Agregó que las personas mayores transmiten sabiduría y fe, que es la herencia más preciada que nuestra sociedad puede recibir. Aseguró que las residencias para adultos mayores tienen que ser pulmones de humanidad y santuarios, no prisiones de ancianos olvidados. ¿Cuántas veces se descartan los ancianos con una actitud de abandono que es una verdadera eutanasia? Por otro lado, el Papa también advirtió que un pueblo que no custodia a los abuelos es un pueblo sin futuro, porque pierde la memoria y arranca sus propias raíces. Por eso llamó a los ancianos a tener vivas estas raíces, al tiempo que valoró la labor de la tercera edad en sociedades como la de Albania y otras, ya que durante algunos regímenes fueron clave para la transmisión de la fe de generación en generación. Y les dice a título personal a los abuelos y a los ancianos, quiero decirte, dice el Papa Francisco, que eres necesario para construir en fraternidad y amistad social el mundo de mañana. Eres necesario para construir. El mundo de mañana, que es el mundo en el que viviremos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, cuando la tormenta se haya calmado. Todos somos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Entre los diversos pilares que deberán sostener esa nueva construcción, hay tres que tú, mejor que otros, pueden ayudar a colocar. Tres pilares: los sueños, la memoria y la oración. El profeta Joel pronunció en una ocasión esta promesa: sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes visiones. El futuro del mundo reside en esta alianza entre los jóvenes y los mayores. ¿Quiénes, si no los jóvenes, pueden tomar los sueños de los mayores y llevarlos adelante? Y esta es la mejor alianza que puede construir nuestro mundo. Una alianza en medio de una sociedad que por tener al Dios dinero ha descartado a los que no producen, a los niños y los jóvenes que no trabajan y a los adultos que han dejado de trabajar. Quedándose solo con los que trabajan, este mundo no va a poder conseguir aquellos anhelos que tiene. Y el Papa Francisco pone perfectamente ese ejemplo en su casa, en el Vaticano, cuando en un cariñoso y tierno mensaje al Papa emérito Benedicto XVI, dijo que Benedicto XVI es como tener a un abuelo sabio en casa. Yo acabaría parafraseando una frase de un cantante, Ricardo Arjona, referido a otras personas, ¿verdad? Pero la imagen y el mensaje creo que es muy válido ahora para los abuelos y las personas mayores, ancianas. Si no existieran, habría que inventar. Muchas gracias y felicidades. Bienvenidos a lo que es en torno al jubileo de San José. ¿Cuándo se celebraba un jubileo? En medio de
la liberación de los esclavos después de 50 años, pero se quedaban nuevamente porque ya estaban condicionados. Nadie les había enseñado a ganarse nuevamente la vida. Y qué mejor que de donde nace esa palabra júbilo, ¿sí? De allá, de Israel, está Felisaris, está acostumbrada a saltarse el horario y estar con nosotros acá. Felisa es nuestra amiga que habla de voluntariado, dictando cursos en congresos internacionales sobre psicología positiva, sobre liderazgo, como asesora de voluntariado, en apoyo emocional, en mediación de conflictos. Qué mejor momento, porque así como ha venido ya a Panamá, ya como ha estado virtualmente también aquí con nosotros, ya como ha ido a México, a Ecuador, a Argentina, a Paraguay, a Venezuela, a Perú, y no terminaríamos, le hemos pedido por favor que nos ayude a fortalecer ese voluntariado, porque da la casualidad que Felisa piensa en un momento dado en rescatarnos a nosotros los adultos mayores de esa soledad en que nos está consumiendo la sindemia del COVID-19. Entonces, Felisa, coincides con el arzobispo de Panamá que pide en una campaña adopte un abuelo. Hoy es el día de los abuelos Santa Ana y San Joaquín. A ver, ¿quién nos quiere adoptar? Mi primera investigación sobre adultos mayores es quién decide internarnos en un asilo, cosa que no existe en Israel, un estado que nos permitió ir a estudiar más a fondo lo que es envejecer. Felisa, tú desde el Instituto Internacional de Liderazgo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel tienes la palabra. No nos suelte. Ilumina nuestro camino, que tenemos que rescatar a nuestros viejos, que no es una mala palabra, es un enaltecernos en el tiempo. Bienvenida, Felisaris. Con tu sabiduría, ayúdanos. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Me han emocionado cada uno de ustedes y quiero agradecerles nuevamente esta invitación, porque aunque estamos en kilómetros muy lejos, pero pienso que en el corazón estamos cada vez más cercanos, y sobre todo contigo, querida amiga Argénida, que siempre me has invitado, y también al rector, y hoy tuve el honor también de conocer a la señora ministra, y quisiera comenzar con dos frases de cada uno de ustedes que me llegó al corazón. Dijo la señora ministra que no debemos dejar a nadie atrás y sobre todo a los que más lo necesitan. Y el rector dijo que debemos una alianza entre jóvenes y mayores. Y tú, querida Argénida, has dicho viejos. Viejos es un honor, porque los que son jóvenes ahora llegarán a viejos. Y sin ser viejo, quiere decir que no pasaste tu juventud. Y todas las experiencias que nosotros, los viejos, las viejas, que yo soy una de ellas, tenemos, pienso que tenemos que estar en cada momento más orgullosos de ella. Y si mi tema es adopta un adulto mayor y el voluntariado en tiempo de COVID, pienso que hace un año atrás, que ya estábamos en mitad del camino, no nos imaginamos que un año más tarde vamos a continuar en este camino. Por lo tanto, el voluntariado tiene que ser un ejemplo para, no solamente para los adultos mayores, sino en todos los temas que pueden ayudar en estos momentos. Como dijo Simone de Beauvoir,
la cual nombró, y no en tiempos de crisis, dedicarnos a otras personas, a grupos o a causas y vivir una vida de entrega y proyectos, ayudar a los demás, también es ayudarse a sí mismo. El bien común nos favorece a todos y, por lo tanto, adoptar a un adulto mayor nos favorece a cada uno de nosotros. Y permítanme decir en forma particular, apoyando yo como vieja o como adulta mayor a otros adultos mayores, me estoy apoyando a mí misma. Y tenemos que tomar en cuenta, cuando hablamos en esta época, otra frase que la nombro en cada encuentro que tengo, ya sea antes del Zoom, antes de la corona y en esta época de la pandemia. Y es algo que lo tenemos que tomar en cuenta, y la frase dice lo siguiente: envejecer no significa dejar de jugar, aprender y divertirse, pero dejar de jugar, aprender y divertirse significa envejecer. Y en esta época que estamos viviendo, no solamente los adultos mayores están envejeciendo, sino ya sean los niños, los jóvenes y cada uno que está viviendo y pasando esta época. Pues piensen, el jugar no es el mismo, el aprender no es el mismo y tampoco el divertirse es lo mismo. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Y permítanme, antes de entrar a la práctica, tomar en cuenta cómo se maneja nuestro cerebro. Nuestro cerebro, si lo dividimos en 4 canales, tenemos el canal cognitivo, el canal motórico, el canal de los sentimientos y el canal del control. Fíjense ahora, cada uno de ustedes, ¿qué es el canal motórico? Si tendríamos un encuentro en vivo, les preguntaría, ¿cómo se está manejando el canal motórico de cada uno de ustedes? ¿Siguen jugando como jugaban antes? Sus niños, los que tienen niños, los que tienen nietos, incluso la gente mayor, ¿qué clase de juegos hace ahora? Estoy hablando del canal cognitivo. ¿Pensaron de qué manera vuestros niños, vuestros sobrinitos, vuestros hermanitos, vuestros primitos, vuestros nietos, hijos, cómo están estudiando hoy día? Un día en Zoom, un día de una manera, otro día de la otra, y pensemos un poco en las personas mayores que estaban acostumbradas a salir, ir a conferencias, conciertos. Todas esas cosas hoy día son un gran signo de pregunta. Y tenemos el canal de los sentimientos. Nosotros nos preguntamos, ¿qué sucede en ese canal? Ya sea desde los más pequeñitos hasta la gente mayor. Y el canal que está más activo hoy día es el canal de los sentimientos. Que no siempre son sentimientos positivos. Y tanto los niños como los adolescentes, como la gente mayor, todos tenemos sentimientos. Y al ser el canal de los sentimientos el más activo, el canal motórico y el canal cognitivo los más pasivos, ¿qué sucede con el canal del control? Está
completamente descontrolado. Entonces, aquí tenemos que ver cómo podemos ayudar y cómo podemos ver para que el canal del control vuelva nuevamente a su lugar. Nosotros más de una vez, cuando el canal del control está descontrolado, sentimos situaciones, y no solamente en la gente mayor, agresión, resaltan mucho los síntomas olvidados, miedos, cambio de apetito, bajas energías, falta de concentración. Y aquí, queridas compañeras y compañeros, entra la ayuda del voluntariado, o lo que yo llamo educación a voluntariado. Es decir, incluso en estos momentos es súper importante preparar líderes de voluntarios para que sea y su trabajo específico en voluntariado de la tercera edad. Cómo poder apoyar a la gente mayor. En otras oportunidades hablaremos también de cómo podemos apoyar a los niños, a los adolescentes y a los padres de familia. Pero aquí pienso, en estos momentos, la necesidad de la gente mayor que no se anima a pedir ayuda, es necesario que tenga apoyo de los voluntarios. Y yo llamo al éxito del voluntariado, que está basado simplemente en una sola letra, que es la letra S. En la letra S está todo el secreto del voluntariado. Y en la letra S está todo el éxito del voluntariado. Y si hacemos y comenzamos el juego de las S, primero lo divido en 3. El saber, sentir y satisfacción. Ante todo lo que tenga que ver con el saber, es saber tener respuestas y entender los riesgos de apoyo que necesita la gente mayor. En el momento que sabemos qué es lo que necesita la gente mayor, entonces podemos continuar. Podemos continuar y ahí va la segunda S, la S del sentir. En el momento que comenzamos como voluntarios, en esta época de crisis, la forma básica de comenzar con ellos es simplemente la parte telefónica. Pues también los jóvenes y todos los que apoyan a gente mayor tienen que cuidarse unos de los otros. En otras oportunidades los llamamos los cuidadores de los cuidadores. Y por lo tanto, la forma básica de comunicación es por intermedio del teléfono, incluso el teléfono fijo, porque tenemos que pensar también que no todas las personas mayores saben manejar los celulares. En el momento que decidimos apoyar a un adulto mayor, o yo lo llamo también adoptar a un adulto mayor, tener con él de qué manera ver cómo comenzamos la conversación con ellos. Y en el momento que nos comunicamos con ellos, ya desde un principio podemos sentir por su tono de voz los síntomas, cómo se sienten. Tenemos que tener una determinada sensibilidad y prestar atención a su comportamiento. Tenemos que prestar atención a sus silencios,
pues los silencios hablan a veces mucho más que las palabras. Y tenemos que ver de qué manera llegamos a sus sentimientos que por dentro están tan activos y por fuera muchas veces están tan pasivos. Tenemos que tomar en cuenta como voluntarias y voluntarios que por lo general las personas mayores no quieren preocupar a sus hijos, no quieren preocupar a sus familiares y no transmiten sus sentimientos, no quieren transmitir sus miedos, no quieren transmitir su soledad. Y aquí estamos nosotras y nosotros, queridas voluntarias y voluntarias, para apoyarlos, para estar con ellos en su soledad y darles a entender que ya no están solos. Saben que no es solamente una sola comunicación que tenemos con ellos, sino que en el momento que los adoptamos, en el momento que los apoyamos, estamos con ellos en forma constante y los tratamos de apoyar que puedan superar sus sufrimientos. Y aquí nosotros, como voluntarias y como voluntarios, con nuestra sensibilidad, logramos penetrar en sus almas. Y tenemos que tener en cuenta lo que ustedes comentaron anteriormente. Las personas mayores, las personas hasta que comenzó el coronavirus, las personas más activas que teníamos en la sociedad. Y de repente se les cerraron las puertas. Entonces hay que comprenderlos, hay que entenderlos. Tenemos que encontrar la forma de serenarlos y darles seguridad. Puedo decirles en forma personal, como adulta mayor, que cuando como voluntaria me pongo en contacto con adultas y adultos mayores, más de una vez me dicen, pero tú no eres adulta mayor en la forma de cómo hablas. Yo le digo, no vamos a hablar de las edades, pero pienso que estoy en la misma edad que ustedes o incluso mayor. Todo es cómo vemos y cómo continuamos y cómo nos apoyamos unos a los otros. Y ahí ya empiezo a sentir la sonrisa de ellos. Ahí ya empiezo a sentir que les estoy dando seguridad. Los estoy sosteniendo en pie. Y les digo, ya ves, somos dos. Ya no estamos solos, ni tú ni yo. Y nuestro camino continuará. Nuestro camino seguirá y de encuentro a encuentro tú vas a recibir más fuerzas y gracias a ti yo voy a recibir más fuerzas. Pues todos queremos sobrevivir esta pandemia, esta época que no es simpática para nadie. Sobresalir, sonreír y junto con ellos explicarles que sonreír es salud. Y cuando más sonriamos, nos dará nuevamente más fuerza para regresar a la sociedad. Volver a vivir, volver a soñar y saborear la vida. Eso es lo que nos lleva a la tercera S, que es la S de la satisfacción. Si observamos todas las S que he nombrado, quisiera también nombrar al doctor Itzik, que en su libro Alfabeto Emocional dice que la letra S es un transmisor que maneja la calidad de vida, regula el estado de ánimo, evita la depresión, reduce el envejecimiento celular y los pensamientos positivos. Están basados en serenidad, sociabilidad, sabiduría, sueños, sonrisas, sabor, silencios. Y si prestamos atención a los pensamientos,
Los pensamientos se transforman en palabras, las palabras se transforman en actitudes y las actitudes se transforman en conductas. Las conductas se transforman en carácter y el carácter muchas veces es parte de nuestra biología. Por lo tanto, si logramos como voluntarias y como voluntarios descubrir el secreto de la S, de saber, sentir y satisfacción, podemos influenciar y aportar nuestro pequeño granito de arena y tomar en cuenta que las investigaciones dicen que ser voluntariado es más saludable que hacer todas las actividades físicas. Tomar en cuenta que sonreír da vida. Por lo tanto, permítanme nombrar a Paulo Freire, que dijo: la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Yo, en forma personal, agrego: el voluntariado no cambiará el mundo, pero sí cambia las personas que van a influenciar en cambiar el mundo. Así que, queridos compañeras y compañeros, los invito a ser voluntarias y voluntarios, ya sea el del área que ustedes elijan, pero recuerden que el apoyo al adulto y a la adulta mayor en esta época de crisis es súper, súper importante. Y no olvidemos siempre finalizar con una sonrisa, que la sonrisa es armonía. Y como dijo Carlitos Chaplin, un día sin reír es un día perdido. Y siempre finalizar nuestras charlas con una sonrisa y, como la doctora Argénida ya me conoce, con un abrazo mariposa, y muchísimas gracias nuevamente por vuestra invitación. Tenemos con nosotros a Mónica Ivankovich. Es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, y dentro de todas sus maestrías, para mí, la más destacada es la de Derecho Marítimo de la USMA. Hace más de 28 años que está en el desempeño en las áreas de Derecho Civil, de Derecho Comercial, Laboral. Es desde 1993 hasta la fecha abogada de la Universidad de Panamá. Mónica también es docente en la Universidad Latina y en la UAM. Es secretaria de la Fundación Cardiológica Diomedes Barrios Jaén y es expresidenta del Club Rotarios de Panamá, miembro de la PEDE y del Colegio Nacional de Abogados. En estos momentos, nuestra respetada Mónica Ivankovich es la subdirectora de Servicios Administrativos de la Universidad de Panamá y nos va a hablar sobre los derechos del adulto mayor. Mónica, bienvenida. Muchas gracias por esta invitación, con un auspicio favorito de la Universidad Santa María la Antigua, el MIDES, la Universidad Intergeneracional, en este Congreso Internacional en torno al Jubileo de San José. Bueno, me pidieron que el tema que se fuera a tratar en el día de hoy se tratase directamente a los derechos de los adultos mayores. Y bueno, para poder enfocar el tema, lo primero que tendríamos que decir es de dónde surgen todos estos derechos que tienen los adultos mayores, como cualquier segmento de la población de todo país. Institucionalmente podemos decir que lo principal en toda república es la Constitución Política de la República de Panamá, la Carta Magna de todos los países que son los que enmarcan los principios generales y los derechos fundamentales de todos los seres humanos. De allí surge que tengamos una base
para crear políticas públicas, como bien lo dijo la ministra, que estén encausadas a favorecer a este sector y a otros sectores vulnerables de la población y darles las mayores capacidades de protección a todos los niveles que pueda darse, siempre y cuando pues esté dentro de las políticas públicas y se tenga el ojo, ¿no?, directo hacia la necesidad de que deben cubrirse ciertas prioridades de las personas que ya llegan a una edad adulta y que requieren mucho apoyo, no solamente del Estado, sino de la propia familia, que es el centro de todo, la familia. Entonces, nuestra Constitución protege eso, protege la vejez, protege a los ancianos y a todos los sectores vulnerables. De salida, les puedo comentar que hay una ley en Panamá que, bueno, la doctora Argenida no me dejará mentir, ella fue una de las grandes propulsoras de la ley de protección integral del adulto mayor. Esta ley es la ley número 36 del 2016, que fue un gran reto para Panamá lograr una ley integral donde se complementaran derechos, obligaciones y políticas públicas a la vez, y que le permitiese a este sector de adultos mayores contar con una visión mucho más amplia para que el país les pueda prestar todos los servicios que ellos requieren. Entonces, los derechos de los adultos mayores los podemos realmente tratar de resumir, porque son muchos derechos los que podríamos tratar de hablar de los adultos mayores, porque tienen derechos igual que todos, ¿no? Pero son derechos muy específicos, porque cuando ya uno llega a una edad adulta, uno lo que quiere es haber culminado ciertas etapas en la vida, haber sido quizás padre, quizás suegro, yerno, tener ciertos cargos dentro del sector familiar, que cuando uno ya llega a su edad realmente cumbre, uno quisiera tener una paz mental, una paz económica, una paz social. Y esos derechos van encarrilados a esa paz social. Y el primer derecho que yo les podría decir del adulto mayor es una vida con calidad. La calidad de vida del adulto sin violencia, sin discriminación, que la familia le dé todo el apoyo necesario para que puedan pasar esos tiempos difíciles, quizás no solamente con la vejez, sino con temas de salud, ¿verdad? Que a veces no son fáciles, pero si tiene uno el apoyo de la familia, ¿por qué no? La va a pasar muy bien cuando tiene todos los elementos para ser protegido dentro de un entorno que ya uno conoce y que a uno le agrada. Otro derecho fundamental para el adulto mayor es el trato digno y apropiado de nuestras autoridades judiciales. A veces en los procedimientos judiciales no se les da el valor correspondiente que se le debe dar al adulto mayor. A veces se le puede denigrar, despreciar o no tomar en cuenta, o simplemente asumirle algunas obligaciones que le corresponden a los hijos, pero que las normas permiten que también los abuelos carguen de alguna manera. Y de ese ejemplo yo les podría decir que en Panamá la ley de pensiones alimenticias, por ejemplo, le dice claramente a los padres que si ellos no cumplen, pues sus padres serán los que cumplan. Entonces ya le estamos creando judicialmente una carga a los abuelos por una necesidad y una obligación que tienen los padres originales de esos menores. Entonces, uno se tiene que ir preparando para esas etapas, para tener hijos responsables, para que sean adultos responsables. Y otro derecho fundamental que tienen los adultos es el derecho a la salud, a la alimentación y a la familia. Por lo general, los adultos mayores, si no son personas que están en sus buenos sistemas de salud, que tengan una salud bastante integral, bastante buena, van a requerir ciertas medicinas, ciertos alimentos especiales, ciertos tratamientos, que si la familia no los brinda, pues esos adultos mayores van a tener una calidad de vida muy desmejorada. Una de las cosas que también ni siquiera se piensa
que un adulto mayor puede tener derecho a la educación. La edad no tiene límite para lo que una persona puede hacer. El adulto mayor tiene derecho a estudiar como cualquier jovencito de 20 años. Y estudiar no necesariamente tiene que ser una carrera formal. Puede ser algo que sea un hobby, que posiblemente la escuela intergeneracional que está en la USMA a través de la directora Argenida de Barrios, posiblemente ya están pensando en múltiples actividades de esa naturaleza, como yo sé que ella las programa, ¿verdad? Para que el adulto mayor tenga esparcimiento, tenga actividades, se sienta útil y pueda desarrollarse plenamente como ser humano. Una de los grandes problemas que hay, y es el derecho que sigue, es el derecho a vivir en su propio domicilio. Este derecho siempre ha sido la preocupación de la mayoría de los abogados, porque lo primero que se piensa cuando una persona llega a una edad adulta es: vamos a sacarlo de la casa, vamos a colocarlo en algún lado y vamos a vender la casa, los hijos o el entorno familiar. Y lo que no se dan cuenta es que el entorno familiar es el que le da vida. Es un derecho integral del adulto mayor tener la posibilidad de terminar sus últimos días en su residencia, en su lugar donde lo ha conocido por los últimos años, donde tuvo sus mejores recuerdos y sus mejores tiempos de vida. Pero a veces las circunstancias, bueno, hay circunstancias y excepciones, posiblemente no se puedan dar, pero lo ideal es que esa persona pueda, hasta donde más, vivir dentro del entorno en el que estuvo acostumbrado, porque eso le da una mayor cantidad de años de vida. Otro de los derechos que también vemos a nivel de la ley panameña es gozar de igualdad de condiciones. En ningún momento se debe pensar que el adulto mayor va a tener menos derechos que cualquier otro participante de la vida social y cotidiana. Tiene iguales derechos, lo único que a veces la juventud se puede molestar en algún momento porque tienen algunos privilegios, pero son típicos de la ley panameña y que se los han ganado por el transcurso del tiempo, ¿no? Se los han ganado, que es, por ejemplo, hacer algunas colas especiales en los bancos, en los lugares donde tienen dispuestos lugares distintos, pero para que sean tratados de una manera diferente, en el sentido no de desigualdad, sino diferentes porque no pueden estar tanto tiempo parados. El tiempo que están allí pues pueden afectarle un poco su salud y se les da esa deferencia y la gente lo tiene que ver desde ese punto de vista. Es una deferencia a una persona adulta mayor. Es igual que cuando nos enseñaron a abrir una puerta, a darles una silla, a permitirles que pasen primero que uno. A veces no posiblemente nos guste, pero eso no significa que no sea lo correcto. Uno tiene que dar siempre paso y respeto a la persona adulta mayor. Y no solamente es porque la ley lo diga, es porque debe ser una cultura general inculcada desde la casa, desde el seno del hogar, porque así está establecido. También es importante que evitemos la explotación y lo que es el maltrato físico al adulto mayor. A veces se tienen casos donde el adulto mayor es golpeado, tratado mal, se le aprieta, no se le da el soporte necesario para que esa persona se pueda sentir querida. No es fácil el que ha manejado adultos mayores, no me dejará mentir que no es fácil cuidar a adultos mayores, pero lo que sí es fácil es lo que se siente. Entonces, el corazón es el que tiene que marcar la pauta para ese trabajo específico en el que nos ha tocado en un momento de la vida vivir. Así como los padres cuidaron a los hijos, pues los hijos de alguna manera tienen que dar esa milla extra y cuidar a sus padres. Eso es una regla de vida, es como una regla de rotar hacia llegar a una finalidad donde ya inicialmente yo la había dado por hecho. Entonces, a veces pensamos que no vamos a llegar a esas edades y todos vamos a llegar
a algún momento a las edades cumbres en las que vamos a requerir quizás que algún familiar rinda por nosotros. Y uno tiene que ser compañero, solidario, hasta el final de los tiempos. Indistintamente de las adversidades, uno tiene que ser compañero hasta el final de los tiempos. Otro derecho que me encanta decir es que ellos deben vivir en lugares seguros. Si por ejemplo los vamos a sacar de nuestras áreas de vivienda, porque no queda de otra solución, nadie lo puede cuidar, y requerimos colocarlos en algún lugar, que no es lo ideal, pero bueno, por lo menos se puede buscar un lugar donde estemos seguros de que esa persona va a estar en un buen cuidado. No abandonarlos, estar pendientes de ellos, visitarlos. Yo partidariamente no soy de la política de colocar adultos mayores familiares en asilos. Esa es mi particularidad. Yo en el caso propio tuve una abuela con Alzheimer por más de 10 años y la cuidamos en casa, en su casa, con personas que la cuidaron. Actualmente tengo a mi padre en la misma condición y está en su casa con personas que la cuidan. Claro, uno busca las posibilidades que la cuida y está en el entorno familiar y en el amor familiar. Entonces, quizás donde comen 3, comen 4, donde comen 2, comen 3. Siempre hay que buscar las posibilidades. A veces hay que sacrificar. La gente piensa que las cosas son fáciles. No, no es cuestión de dinero, es cuestión de voluntad y tener amor. Amor y voluntad. Las cosas se logran. La ley lo puede decir todo. Los abogados estamos acostumbrados a eso. La ley lo dice todo. Pero si no hay amor y no hay voluntad, no se cumple. Simplemente no se cumple. Otro de las situaciones que también son importantes en los derechos del adulto mayor, y sería muy bueno, no sé si ya se está planteando en la USMA una cosa así, pero yo creo que la doctora sí lo tiene en mente, es la asesoría jurídica gratuita para el adulto mayor. Ese es un proyectito que tenemos por allí, doctora, y que no debemos dejar pasar. Eso hay que hacerlo. El adulto mayor requiere de una asesoría jurídica directa, sin cobro. ¿Por qué? Porque son los que más están vulnerados en diferentes tipos de oficinas de profesionales que quieren ver cómo le venden las propiedades, cómo sacan productos para sacarle algo de porcentaje a esas ventas. Porque nada lo hacen gratis. Entonces, a veces son mal asesorados, a veces los hacen perder su casa. Digan, venda la casa y alquile un cuartito. Y cuando vamos a ver, la persona quedó sin plata, sin cuartito y sin cuido. Entonces, ese es un proyectito pendiente de que la ley lo dice, pero hay que manejarlo. Hay que buscar la forma de tener, y eso también puede ser con práctica de estudiantes, usar a los estudiantes en práctica. Los estudiantes pueden dar asesoría, ir dándole los derechos, encarrilando lo que deben hacer, por dónde deben caminar. Ese es fundamental, porque a veces hay mucha desorientación en cuanto a eso. Bien, y dentro de esa ruta de la asesoría legal gratuita está lo del testamento. Muchos adultos mayores olvidan la importancia de tener un documento final que les permita tener tranquilidad en sus últimos tiempos. El testamento le permite decidir en vida y mientras tenga raciocinio qué quiere hacer con lo suyo. Eso es un derecho. Y no es que los hijos van a decidir. Uno tiene que saber lo que uno quiere y no hay que tener 60 años ni 80 años para hacer un testamento. El testamento se puede hacer desde que uno tiene vida útil. Si el que no lo ha hecho, hágalo. Es una cosa sencilla, es una hojita que uno va al notario y se hace un testamento diciendo, bueno, esta es mi hija o estos son mis hijos y yo le quiero dar 3 partes iguales o le quiero dar esto. Uno lo puede hacer en vida y estando debidamente capacitado mentalmente. Eso es fundamental y eso es parte de la asesoría. Además de eso, recibir atención del Estado, del MIDES, de la Defensoría del Pueblo, de las universidades, que ahora con esta universidad intergeneracional es una oportunidad, una ventana de oportunidades que va a tener el adulto mayor y hay que hacerle mucha más bomba y platillo
a este estilo de encuentros y de herramientas que va a tener el adulto mayor para poder sentirse en acompañamiento total, que no está solo. Indistintamente que vivan solos, no están solos, porque dentro de todos los derechos que tienen derecho a agremiarse, a estar junto a otras personas de su misma edad, a compartir, a pasar buenos tiempos, a jugar un bingo, a jugar barajas, a hacer lo que quieran, porque tienen derecho a disfrutar de todo lo que ellos ya tuvieron que hacer. Su trabajo ya lo culminaron, criaron a sus hijos, hicieron su casa, hicieron un hogar y posiblemente ya quieren descansar. Descansar no significa quedarse durmiendo, porque eso nos atrofia, nos daña. Descansar significa disfrutar la vida. La doctora sabe de eso, disfrutar la vida. Hay que viajar, hay que salir, y si no tenemos plata para viajar, pues agarramos una chivita, como dicen los panameños, una chivita y nos vamos al interior, nos vamos a las playas. Lo que uno tiene que hacer no necesariamente tiene que tener mucho billete, tiene que tener ingenio. A veces hay personas que con pocas cosas tienen ingenio, hacen un picnic, se van al parque, a cualquier parque público de Panamá y hacen un picnic y simplemente la pasaron bien. Entonces es un derecho al esparcimiento, a liberarse, a tratar de que, como dice la doctora Israeli, hay que sonreír, hay que sonreír. Hay que decirle sí a la vida y no al ocio. Hay que seguir trabajando para poder lograr tener una vida plena. Recibir orientación y capacitación del Estado, sistema de salud, fundamental, medicinas. Panamá es experta en todo eso. Aquí nadie se puede quejar de que el sistema no funciona. No será perfecto, porque no es perfecto en ninguna parte, pero funciona. Aquí todo el mundo tiene una asistencia social y la encuentra si la busca correctamente. También tiene el adulto mayor derecho a trabajar. Hay gente que piensa que llegó a la edad de jubilación y ya no puede trabajar. Tiene derecho a recibir un ingreso remunerado, un ingreso cónsono con el trabajo que está desempeñando. Perfectamente. Tiene derecho a mantener el uso de sus bienes, la titularidad, que no se la quiten, la titularidad, o sea, ser propietario de sus bienes y que le permitan el libre goce de esos bienes. Que esos hijos no decidan, que decidan ellos, ¿verdad? Que los hijos no decidan si, ay, mamá, ya no quiero que estés allí. Mamá, ya no quiero que estés acá. Uno tiene que decidir qué es lo que uno quiere realmente, cómo se quiere sentir y dónde quiere estar. Y una de las cosas fundamentales, asociarse en gremios de jubilados y pensionados. Aquí en Panamá hay varios grupos, hacen buenas actividades, se reúnen muy bien, la pasan chévere, se conocen todos y realmente, como vemos, he pasado rápidamente, porque sé que tenemos el tiempo medido, pero rápidamente, para que veamos la gama de derechos que existen en Panamá y en el mundo entero, porque no solamente Panamá los tiene, estos son derechos internacionales, derechos que están en todas partes. Y lo más importante de nosotros como Estado, porque ya yo lo veo desde el punto de vista de panameña, como Estado, sí debemos estar pendientes, y me gusta haber escuchado a la ministra en eso, que vamos a estar pendientes de los hogares y de los lugares que tienen que ver con la colocación de adultos mayores para que estén bien, para que los lugares estén bien adecuados y la recepción de ellos sea la mejor, para que sean personas de bien y lo consideren un hogar sustituto, un real hogar sustituto, para que puedan pasar sus últimos días, si es así que lo han decidido, ellos o sus familiares. Este reverendo padre, doctor en teología, bioderecho, José Guillermo Gutiérrez Fernández, lo conocí hace algunos años, cuando nos atrevimos a escribirle una carta al Papa, aprobada por el arzobispo de Panamá, después de que la leyó, y nos hiciera como secretario del dicasterio de la familia en ese momento allá en el Vaticano, a nombre del Papa, una invitación el día que inauguraron el Día de los Ancianos y Abuelos del Mundo. Y ahora este jubileo
nos trae de nuevo a la figura del adulto mayor, cuando existe desde hace algunos años el fenómeno de transición demográfica que aumenta nuestras poblaciones de adultos mayores. Por adultos mayores, reverendo padre José Guillermo, usted sabe mejor que ninguno que han pasado muchos nombres, desde Edad Dorada, Gerontes, Cenecentes. El viejo hay que descartarlo. Vamos a ponerle personas adultas mayores. Y aquí hemos tenido dos personas hablándonos del trato a los mismos, del voluntariado hacia ellos. Hemos tomado del Papa la figura que él nos propone, San José. Y usted nos va a hablar sobre un ejemplo a seguir, San José. El rector, la ministra, todos nos han hablado de cómo tratar a los viejos. Me especialicé de eso en Israel, pero no es lo mismo hablar de que llegar a. Ya llegué. Y digo que usted ha sido oficial de la Santa Sede. Primero en el Consejo Pontificio para la Familia del 2007 al 2016 y del Dicasterio para laicos, para la familia y la vida desde el 2016 hasta el 2018. Ahora en México usted es el director del Centro de Estudios de Bioética, Familia, Sociedad. Y quisiéramos que concatenara todo lo que nos han dicho y decirnos, ¿por qué San José? ¿Por qué es un ejemplo a seguir? Bienvenido a Panamá, aunque esta vez virtualmente. Lo esperamos próximamente en cuanto el COVID nos dé permiso. Con usted, con nosotros, José Guillermo Gutiérrez Fernández. Un saludo con mucho afecto al ilustrísimo señor rector magnífico, al profesor Francisco Javier Blanco López Suazo, y a todos los demás expositores. Me he emocionado escuchando las ponencias de cada uno de ustedes y he aprendido mucho. Y bueno, como el tiempo apremia, entro directamente en materia. Amigos todos, con gran alegría les saludo nuevamente y les agradezco que hayan tenido la amabilidad de invitarme nuevamente a Panamá, aunque sea virtualmente, en torno a esta iniciativa sobre el jubileo de San José que estamos viviendo en la Iglesia Católica a lo largo de este año. Hay una dificultad al reflexionar en la figura de San José, porque son escasas las noticias que tenemos de él en las Sagradas Escrituras, y por el contrario, son muy abundantes las reflexiones de tipo piadoso que hay sobre él. Aquí voy a intentar ofrecer algunas reflexiones teológicas apoyado en un escrito de un colega mío de la Universidad Pontificia, y tratando de extraer alguna inspiración para la espiritualidad de los adultos mayores de acuerdo con las circunstancias actuales. Evidentemente, San José es conocido como el varón prudente y fiel. Entonces, en torno a estas dos virtudes voy a reflexionar. El ser humano tiene la capacidad de realizar juicios, pensamientos, afirmaciones de la realidad conocida, porque es parte de su naturaleza racional. Nadie en el pleno uso de sus facultades mentales escapa de esto. Pero también existen hombres a quienes se les atribuye la cualidad de ser prudentes, porque se distinguen como personas que de modo natural actúan con sabiduría y buen juicio. En el imaginario colectivo, una persona prudente es serena, silenciosa y hasta puede pasar inadvertida. Si estos planteamientos los aplicamos a San José, Padre putativo de nuestro Señor Jesucristo, no estaremos afirmando ninguna virtud moral sobresaliente, puesto que estas actitudes serán propias de cualquier individuo con buena educación. En efecto, la tradición cristiana pone a San José como el hombre discreto que solo observa el misterio del nacimiento de Jesús, acompaña a María en los momentos más difíciles y no estorba, desapareciendo en el momento menos evidente de la historia. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿no haría esto también cualquier padre de familia amoroso y responsable que huye de cualquier protagonismo inoportuno? Si bien estos atributos pueden adornar algunos rasgos de un perfil de santidad, sería injusto pensar con juicio cristiano
el honrar al varón justo que pasa a la historia con virtudes comunes propias de muchos hombres buenos. Mejor vamos a detenernos en otras escenas de la historia sagrada donde se hace referencia a José, como el anciano bondadoso que se esfuerza por comprender los destinos de su familia y acepta el mandato del ángel con una resignación y emprende el viaje a Egipto con las dificultades de la vejez y deja lamentar su suerte gracias a la dulce comprensión de María, que lo consuela con sus exhortaciones de esposa y reina sabia. ¿Cómo puede leer en un texto antiguo denominado La visión de Teófilo, de la tradición etiópica, o en los conocidos evangelios apócrifos que refieren a la vida de San José, familiar de Jesús, que se refieren a la vida familiar de Jesús, de sus orígenes, pues no sería muy útil un hombre de carácter tibio o un pusilánime que no puede educar al héroe, ni mucho menos al santo o al redentor de la humanidad. En realidad, el padre nutricio de Jesús de Nazaret debía mostrarse como un hombre cabal y consciente, que tenía un plan de incidencia continua en aquel que sería alimento salvífico. La personalidad de quien educó al Hijo de Dios estaba en la sintonía de la actividad pedagógica de las tradiciones judías que inculcaban en sus hijos la lectura de la Torá, que procuraban la asistencia sabatina a la sinagoga con los varones, que preveían la oración anual en el templo de Jerusalén, así como la recitación continua del Shema. El amor de Jesús es por estos signos humanos de amor a Yahvé Dios, al Elohim, que se invocaba desde lo más sensible de la devoción popular, le imprimieron también amor a la ley de su padre David y hacia el Avá eterno. El juicio de José está concentrado en las promesas de Israel, en el acontecimiento de la anunciación del nacimiento de ese hijo que estaba en el vientre de la mujer que amaba y que había sido concebido sin su participación, sino mediante algo que se hacía llamar la sombra del Altísimo. Una razón bíblica que se entiende en la reflexión rabínica como fuerza de una descomunal acción creadora, similar a la del momento de la creación. José medita durante el sueño diurno en una especie de letargo que golpea su mente, porque la noticia es un choque a sus principios tradicionales, a su conciencia, a sus parámetros religiosos y a su dignidad de varón. Y es sobre esto por lo que debe emitir un juicio. Seguir sus costumbres de buen fariseo, entiéndase aquí como observante de la ley, o hacer lo que Dios le pide fuera de sus esquemas. José determinó lanzarse a una aventura teologal inusitada, pero debía corroborarla en la base de las Sagradas Escrituras. Y este es el rasgo fundamental de la justicia del carpintero, su apertura a lo nuevo, su apertura a la fidelidad al plan de Dios contenido en las Escrituras. ¿Y qué decir cuando Jesús fue presentado en el templo? Ese encuentro profético con Ana y Simeón, quien sentencia: este niño está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, como signo de contradicción. Tanto María como José habrían quedado impactados por las excepcionales palabras que ya no eran parte del rito de purificación, sino una revelación específica, un mensaje que los introduciría a una reflexión inusual, la profecía sobre María. Y una espada atravesará tu alma. Era el presagio de un discernimiento para desentrañar las dudas humanas sobre el conocimiento de la verdad divina y revelada. José tendría que analizar estas nuevas palabras porque sonaban a mandato divino. Mismo sentimiento pudo haberse dado cuando Jesús, entre los doctores del templo, maravillados por la sabiduría del niño, preguntaban: ¿de dónde le viene la sabiduría a este niño? En sentido histórico, los conocimientos de Jesús los había heredado del Padre humano, en sentido revelado, del Padre de los cielos, y por propia conciencia mesiánica de Verbo, tal como Jesús se autopercibía. Desde ese momento, José sabe que está delante del revelador del Padre.
Su hijo adolescente es ya responsable de los negocios divinos. José juzga que su tarea está concluida. Antes había sido, por así decirlo, el rabino personal que ilustró al hijo con la correcta interpretación de la ley a través de las imágenes agrícolas, de las figuras artesanales domésticas y sociales. Pero al ser prudente, adapta su pensamiento y su voluntad a los valores trascendentes. José, mientras apoyaba el crecimiento humano de su hijo, razonaba. Ese era el verdadero taller del carpintero, que junto con la voz del martillo se fijaba en María como Madre de Dios, antes de ser definido cualquier dogma. Los brazos fuertes que cepillaban la madera también diseñaron las junturas de la personalidad y de la fe del Nazareno. José es el carpintero de hombres, el constructor de un hijo que se convirtió en santuario del amor, de la salvación, de la restauración total. Los adultos mayores normalmente son identificados también por esta virtud de la prudencia, que se ha desarrollado a lo largo de su existencia, con el conjunto de experiencias vividas, de errores y aciertos realizados durante su extensa vida. Sin embargo, no siempre en nuestro tiempo actual, como ya señalaba el señor rector y también la señora ministra, y de alguna manera las otras dos compañeras expositoras, se reconoce la importante labor que ellos tienen como transmisores de la tradición, como observadores juiciosos del devenir de la historia, de las historias personales y también familiares, institucionales y sociales. ¿Cuánto debemos descubrir aún la inmensa riqueza que estas personas pueden y deben aportar para el futuro de nuestras familias? Y aquí subrayo futuro, como ha hecho el Papa Francisco en esa cita que señalaba el señor rector al inicio de nuestro encuentro. Para el futuro de nuestras familias y sociedades. Los ancianos, por otra parte, han de vivir esta vocación de ser tejedores de la humanidad desde la conciencia de su riqueza y dignidad, viviendo esas virtudes de la serenidad y del buen juicio, de la discreción que sabe hacerse presente en el momento oportuno con una palabra o una acción incisiva que es fruto de la mirada atenta, contemplativa, inspirada en la palabra de Dios. De esa manera ejercen el privilegio de su paternidad. La siguiente virtud que sobresale en José es la fidelidad, entendida como honestidad, integridad y amorosa condescendencia. Él habría aceptado esposarse con María bajo las condiciones de castidad y respeto que exigía la ley y la misma relación confiada de los cónyuges que se consagran íntegros y definitivamente al único amor. San José está representado en la tradición cristiana por la vara que florece. Pero esa vara que florece en realidad es él, el árbol junto al río, como dice el Salmo 10. El corazón enraizado en el cielo y que recibe el manantial y el injerto de la paternidad divina, se ha dejado regar por la justicia de la revelación, es decir, por las aguas de la promesa mesiánica. El Evangelio nos recuerda que aquel ciego curado por Jesús exclamó: veo a los hombres como árboles que caminan. El hombre es como un árbol que crece mirando al cielo, pero debe estar enraizado, ser firme, debe tener su cabeza insertada en donde encuentra su nutriente. Esto no es más que la imagen de la raíz, es la fe. El tronco es la esperanza. Los ramos son la caridad. Las flores y los frutos, las virtudes. El fruto de José no solo son las virtudes morales humanas, sino el mismo fruto bendito del vientre de María, como dice el Salmo 10, que dará su fruto a su tiempo. Si las aguas son la revelación de Cristo, Él se nutrió de la fuente de la vida. Él es el árbol fuerte, el varón justo, el tronco de Yesé, de donde brotaría el renuevo. José es el injerto humano en el tronco de la paternidad de Dios Padre. Jesús nació
y aunque fue engendrado sin concurso de varón, ya que fue engendrado con el poder de Dios, fue educado con dirección paterna a través de José. Pero no solo como un pedagogo, sino con la misma fuerza parental del Padre Eterno, porque José había ingerido la palabra de Yahvé, palabra injerta a través de la tradición de Israel. José fue destinado a participar de la conciencia patriarcal que daba sostén al proyecto de Dios, como con Abraham, Isaac, Jacob, Noé, David, etc. Si la encarnación de Cristo es un injerto del Padre en la naturaleza humana, la paternidad de José es el injerto del acto procreador de Dios en el hombre. Ese sentido divino de la paternidad fue injertado en el tronco viril del justo, quien debía ser la personalidad modeladora del Redentor fuerte frente a la muerte. La paternidad del Eterno Padre es tan propia y nocional en José que a través de él le fue comunicada a Jesús de manera continua. La generación eterna como hijo de Dios e hijo del hombre, José comunicó los atributos, las propiedades de Cristo a su hijo. Notas que no le fueron concedidas a Jesús, sino a José. Dios no le dio el poder de ser padre, pero le dio un padre a Jesús en José. José, por lo tanto, es padre verdadero en la tierra, por efecto del injerto divino, porque Dios concedió ese atributo particular a José. Así como dio a María la gracia de la maternidad virginal, José alimentó, alma pater, sustentó, educó al niño Jesús. José el carpintero es un artesano de la justicia entre los hombres, así como María es bendita entre las mujeres. Reiteramos, pues, la obra más acabada de este humilde artesano fue el ensamblaje de la persona del Mesías en su configuración humana y en su relación con el Verbo Eterno. Atornilló en Jesús la obra de la fidelidad, saber que se debía a las cosas de su Padre. Ajustó la maquinaria de la obediencia, cumplimiento de la voluntad del Padre. Proyectó la solidez de la estructura del puente pontífice, de la alianza, para llevar a los hombres al Padre. Jesús obedeció cariñosamente al Padre del cielo porque tuvo la solicitud amorosa de la autoridad del Padre de la tierra. Por eso, José es padre verdadero, porque amó mucho a su hijo, más que si lo hubiese engendrado. Lo amó en la gracia, y esa fuerza es más poderosa que la naturaleza procreativa, porque la gracia es la que hace amar, no la sangre. Jesús no tuvo la prerrogativa de ser padre, como les decía antes, pero tuvo la gracia de tener un padre. Tuvo la certeza y la eficacia de un padre en José, y éste amó a su hijo antes de recibirlo en custodia, por amar la promesa del Mesías. Le amó más que si le hubiera dado el ser. Le amó con ardiente celo porque así amó la revelación divina, como zarza dentro de su corazón. Le amó tanto para llevarlo a Egipto, como Jacob fue llevado para reconocer allí a su hijo José, príncipe de ese reino, y regresó de allí para dar cumplimiento a la profecía. Cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. José injertó a su hijo en la historia de la salvación. Lo llevó a Egipto como nuevo Moisés para entrenarlo como verdadero legislador de las almas, no solo como guardián ante la amenaza, sino como preceptor que iluminó la infancia de Jesús con la ilustración vivencial del camino del pueblo de Israel y de las profecías que éste contenía. Fue el rabino doméstico en la sinagoga filial. Desde entonces, José fue el fiel Cristóforo, aquel que cargando sobre sus espaldas al Cristo, carga el yugo suave del Evangelio, guía los pasos de su esposa, de su iglesia. Jesús es el fruto del injerto que el Eterno Padre realizó en ese árbol, sobre el tronco de José. Este no solo lo adoptó, sino que injertó al Hijo de Dios en su propia vida. Es de su linaje, porque proviene de la raíz de David. No temas, José, hijo de David,
porque lo engendrado es santo, despertando del sueño, hizo como el ángel le había mandado. Su justicia fue diferente a la de los fariseos, porque decidió ser un varón de fe, de misterio, de retos y de confianza en Dios. José es el hombre que sabe leer las profecías referidas a Cristo y las acoge con fidelidad. Es aquel joven que estructuró la personalidad humana para que Jesús fuera un joven maduro, que le dio un esquema mental adecuado para que las nociones del verbo que poseía fueran creciendo. La psicología del Hijo de Dios estaba, sin lugar a dudas, sujeta a la autoridad de sus padres, y así poder emprender el ascenso hacia el Padre más grande que él, el Padre eterno. Entonces, José es fiel porque amó y obedeció a Dios, por haber comprendido el plan divino que eligió a su esposa para ser la madre de Dios, por respetarla con esfuerzo y casto sacrificio, pero sobre todo porque se dedicó a Jesús como si fuese hijo de su sangre. Fue prudente porque creyó y practicó la ley de Dios, porque la inculcó en Jesús para hacerlo el exégeta, el intérprete, el legislador de la nueva alianza que salva. José es el verdadero Padre de Jesucristo porque encarnó el amor del eterno Padre. Los adultos mayores entonces tienen también en la fidelidad de San José un modelo y un intercesor para vivir también la fidelidad a Dios y la fidelidad a la humanidad de la que son de alguna manera custodios. De ellos espera ser memoria del proyecto de Dios y de la primacía de Dios en un mundo que se seculariza rápidamente, excluyendo al Creador y obscureciendo con ello el sentido y la dignidad de la existencia de cada ser humano. Ellos, los ancianos, y lo digo porque me parece que ancianos es una palabra muy noble, los ancianos son injertos en la paternidad de Dios, que enseñan con su vida, que testimonian con su propia vida, la generatividad, la paternidad que cada generación debe vivir para que la personalidad humana no solo se desarrolle, no solamente, nazca, sino se desarrolle fuerte y sana frente a los devaneos de las llamadas nuevas paternidades que son frágiles y no logran dar los referentes necesarios para desarrollar personalidades con proyectualidad, organización, capacidad de colaboración y apertura a los otros, que son tan urgentes para construir sociedades abiertas, colaborativas, con identidad propia, abiertas al diálogo social y al encuentro, con una mirada positiva frente al futuro y capaces de arriesgar, pero no de arriesgar tontamente, sino de arriesgar con bien enraizados en una tradición. Por último, habría mucho más que decir, pero el tiempo es el que es. Por último, quisiera destacar que San José es patrono de la buena muerte. Y indudablemente, una de las realidades que suelen llenar de ansiedad a los adultos mayores es la conciencia de la cercanía del fin de su pasaje terreno. Acudir a San José, que pasó por este mundo a la morada eterna, acompañado del cariño de Santa María y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, puede también dar serenidad y un horizonte de esperanza a quienes, por ley de vida, se preparan a ese pasaje irrenunciable. Pues muchas gracias y que San José nos ayude a todos a valorar más a nuestros ancianos y a nuestros ancianos también a valorarse a sí mismos y a aportar su genio tan necesario para el futuro de la sociedad, para el futuro de sus familias, para ejercer, como digo, una paternidad de la que muy frecuentemente son ellos, tienen que ejercer de manera muy directa porque como es la organización social actual, muchas veces mientras los papás están ocupados en el trabajo, pues en realidad son los abuelos quienes educan a los hijos y de alguna manera como José son padres adoptivos. Bien, muchísimas gracias, padre, por esta hermosa reflexión.
Gracias por habernos acompañado. Y bien, licenciada Argenis, sé que había un periodo de preguntas y respuestas. No sé si usted tiene alguna pregunta para alguno de nuestros expositores. Muchísimas gracias, mi queridísimo y respetado Carlos Estrada. Hemos estado en esta mañana compartiendo sabiduría. Desde el momento de la misa, ¿verdad? En donde se nos habla de la figura del abuelo, Abba, padre, Abu, abuelo. Y nosotros escuchamos abue, tatito, atita, yayo, yaya, tantas cosas bellas con que los nietos nos llaman a los abuelos y con los que tú, Carlos, acabas de recordarnos que a veces se nos va la mano en consentimiento. Bueno, hemos visto por qué José. Gracias, José Guillermo. ¿Por qué José? Y hemos visto cómo puede vivificarse una rama a través de un injerto. Tenemos que injertarnos. De eso que tú nos has dicho, autovalorarse. La vejez no se repara. Somos un espejo. Mirémonos de esa forma los jóvenes frente a los viejos. Aquí en esta universidad intergeneracional, en donde la edad no es la que manda, en un mundo en donde el fenómeno de transición demográfica es una realidad. Panamá duplicará su población de adultos mayores en el 2050, más adultos mayores que jóvenes. Entonces, mucho cuidado con lo que se pretende hacer un gerontocidio cuando, olvidando la carta de San José, se quiere romper el compromiso de alentar, de ayudar a vivir mejor a la tercera edad. Y hay una pregunta que han repetido muchos, Iracema de Ahumada. Me voy a salir del programa. ¿Qué tienen ustedes preparado en torno al instituto que espera la ley 36 para darnos oxígeno en tiempos del COVID a nosotros, los adultos y adultas mayores? Realmente para mí es motivo de gran alegría el poder haber compartido hoy, como usted lo acaba de expresar, todo este engranaje de sabiduría, pero sobre todo de fortalecimiento espiritual y del compromiso, como la señora ministra lo expresó desde su inicio. Nosotros estamos comprometidos realmente esta administración en llevar adelante todo lo concerniente a la protección integral de las personas mayores. Y antes de entrar al instituto, yo quiero decirle a la profesora Mónica que nosotros desde aquí, desde el año 19, cuando llegamos en julio, hemos mantenido la supervisión en los hogares cada 3 meses. El equipo interdisciplinario compuesto por trabajadoras sociales, psicólogos, gerontólogos, abogados de familia, hacen la supervisión a los hogares, se levanta un acto de compromiso y luego son llamados los administradores. No ha sido una tarea fácil porque hubo 10 años de pérdida de institucionalidad, donde prácticamente el ministerio no se volcaba a esta tarea o muy tímidamente. El poder que los administradores entiendan que la seguridad integral de esos casas hogares depende de la voluntad y el amor con que cada de nosotros, ellos por un lado y nosotros como funcionarios, hagamos valer que se cumpla con toda responsabilidad esos estándares de calidad, nos ha conllevado a hacer alianzas estratégicas a todos los niveles, interinstitucionalmente y fuera de la institución, con el sector académico, con la Defensoría del Pueblo, con las ONG que trabajan el tema. Y hoy podemos decir que cuando llegamos aquí, de los 74 hogares que en ese momento había, si acaso el 3% estaba regularizado en el MIDES, era mucho. Ni siquiera los albergues de carácter privado, netamente privado, pasaban por el MIDES. Sencillamente les daban el permiso de operación del Ministerio de Comercio y comenzaban a operar, sin que nadie lo supervisara, sin que nadie, ni los bomberos, ni la SINAPROP, ni el propio MIDES. Ahora hemos logrado ya, en esta tarea ardua que hemos tenido durante estos 2 años,
el de trabajar y que se entienda que cada 3 meses que vamos a ir no es para ver la misma historia, sino para ver el avance en cuanto no solamente a las estructuras, sino en la calidad del servicio que se presta a las personas mayores. Pero usted ha dicho algo muy concreto y que realmente a nosotros todos los días nos mueve, que es el tema familiar. La familia muchas veces se desentiende de la responsabilidad que tienen con sus personas mayores y prácticamente los abandonan allí. Entonces, ese es un trabajo que también estamos tratando de recuperar con los familiares de esas personas mayores para que entiendan que ellos tienen una responsabilidad primaria, porque nosotros vamos cada 3 meses, pero ellos deben estar todos los días pendientes de cómo están. Sabemos que por medida de bioseguridad no se pueden desplazar al entorno de los hogares, pero hay ahora mismo mecanismos utilizando la tecnología que te permiten estar en contacto con esa persona mayor que está internada. Y desde aquí todos los días, por parte de las técnicas, se monitorea a nivel nacional esos hogares, no solamente para ver cómo están, en qué situación se encuentran, sino para coordinar cualquier alerta roja que tengamos con relación a la presencia de COVID en los mismos. Con relación al instituto, perfectamente, nosotros, profesora Argenida, el 23 de junio, el señor presidente firmó el decreto 238 que actualiza los estándares de calidad. Y en este momento nos encontramos, casualmente esta tarde, vamos a instalar las comisiones técnicas en donde van a estar integrados con médicos, especialistas en el tema que tiene que ver con el cuidado del adulto mayor. Aquí vamos a tener personas del Ministerio de Salud, de la Caja de Seguro Social, personas, médicos independientes que llevan el tema de que son gerontogeriatras, del Instituto de Salud Mental, para que se validen los protocolos de atención que nosotros hemos actualizado con el personal técnico nuestro. Eso estamos paralelamente trabajando ya en la estructuración de un instituto, del Instituto Nacional del Adulto Mayor, que usted sabe que por ley, la ley 36 de 2016 lo creaba. Sin embargo, eso aquí por algunas situaciones que no vale el caso ahora hablar, no se procedió. Ahora mismo ya tenemos una propuesta de cómo vamos a estructurar ese instituto de manera, en este momento, por la misma condición económica, tenemos que decir que va a ser muy modesto, pero sí muy robusto desde el punto de vista técnico para que se haga el trabajo que se tiene que hacer. Ya nosotros tenemos esa propuesta, la estamos hablando con planificación del propio ministerio, para después reunirnos con el Ministerio de Planificación y llegar a un acuerdo. Porque lo que preliminarmente se había hecho es recoger las líneas de acción que deben estar contenidas en el instituto y que estaban esparcidas por todo el Ministerio de Desarrollo Social. Esas líneas ya estaban aquí, como era el tema de apertura y supervisión de hogares, como era el tema del Centro de Atención Integral, el CUAI, como es el tema de los proyectos especiales. Usted sabe que en este momento también estamos llevando 2 proyectos importantes, como es la creación de la Casa de Día, que tenemos que decirlo, es un programa que vamos a estar ubicado en las instalaciones de Cáritas en Juan Díaz, gracias al apoyo que nos dio Monseñor Ulloa y a un convenio de colaboración y de uso que hemos tenido de las instalaciones, y donde se va a hacer una inversión aproximadamente de casi $800,000 en reestructurar todas las instalaciones, el de criar, establecer tecnología y espacios para la atención integral de las personas que van a estar yendo a la Casa de Día en Juan Díaz. Esperamos que este proyecto esté para la primer trimestre del próximo año. Asimismo, estamos trabajando con el municipio de Panamá, se hizo un convenio de colaboración y estamos restaurando 2 alas de la casa hogar residencial en Años Dorados. Eso nos va a permitir inicialmente tener 70 adultos
en riesgo social, allí en condiciones muy buenas, porque todo se está remozando, se va a tener camas hospitalarias, se va a tener una clínica completa. Ese es un proyecto que aproximadamente le va a costar al MIDES $500,000. Y ya estamos en proceso de hacer todos los actos públicos concernientes a esos dos proyectos. Así que eso es lo que podemos decir por ahora. Y además, pues todo lo que hemos estado haciendo para trabajar también, como lo dijo antes la profesora Felisa Liz, hemos estado trabajando con el voluntariado de las escuelas, de las universidades, y lamentablemente en este momento hemos tenido que suspender la asistencia que estamos llevando a los hogares porque estamos en la tercera ola de pandemia. En todos los congresos finalizan y se da una clausura. Y todo el mundo marcha a su casa y hablará del congreso. Señor rector, tenemos tareas. Con estos expositores tenemos tareas. Necesitamos coordinar lo que es un convenio, un convenir. Reverendo padre y doctor sobre bioética. Aquí lo necesitamos rápidamente. Hay mucho instituto, asociación. Quisiéramos ver si se pueden reunir para exactamente proyectar y verse en espejo de lo que ya usted sabe y mirar cómo esa bioética, la familia y la sociedad continúa unificada buscando respuestas que no sean las que nos trae la OMS, de que desaparece lo que es vejez como aspecto del ciclo vital de la familia y se convierte la vejez en sinónimo de enfermedad. No puede ser. Sería retroceder. Así que yo le pido al doctor José Guillermo que por favor pueda continuar coordinando con la Universidad Santa María. Le pido al señor rector permiso. Este tema que es importante, que ya nos está avisando el CELA, cuidado. No puede ser que yo ahora, en vez de persona, sea una enferma. ¿Qué más? La asesoría jurídica gratuita de la cual nos ha hablado Mónica Ivankovich. Mónica no se puede ir sin de esta universidad, de donde ella salió con una maestría, devolver a su alma mater. Nosotros necesitamos esa asesoría jurídica específicamente para nosotros los adultos mayores y en temas financieros, porque las tarjetas nos están comiendo. ¿Qué más, Felisa Liz? Los pasos, esos que tú nos has dado, hay que hablar con la gente que hace voluntariado y que Iracema sabe quiénes son para que nos unifiquemos y que el voluntariado sea una realidad, sin miedo, allegándonos, mirando que ese que está allí exactamente serás tú después. Ahí la intergeneracionalidad. Carlos, gracias, señor rector. ¿Usted quiere despedir este trabajo que hemos hecho hoy y que ha dejado muchos pendientes? Bueno, precisamente por eso no es cuestión de despedir, es cuestión de seguir el camino. Por supuesto que todas las consideraciones que ha hecho al final en cuanto al trabajo que queda pendiente, en lo que competa al programa de Universidad Intergeneracional, por supuesto que está autorizada, no desde ahora, desde siempre, a seguir adelante. Y por supuesto, tanto con el MIDES como con otras instancias, que de hecho con el MIDES ya tenemos un acuerdo marco, pues entonces seguir trabajando en lo que podamos colaborar desde nuestra universidad. Lo mismo, como digo, con el resto de las instituciones, el Instituto Internacional de Liderazgo de Israel, con la misma Universidad de Panamá a título institucional, si tiene alguna dependencia, o a título personal con la doctora Mónica Ivankovich. Por supuesto que estamos anuentes. Así que la despedida no es tal, la despedida es una invitación a seguir trabajando. Muchas gracias a todos. Sin más, damos por culminado este Congreso Internacional en torno al Jubileo de San José.
Agradeciéndoles a cada uno de ustedes por habernos acompañado y a cada uno de nuestros expositores, gracias por haber sacado parte de su tiempo, de su agenda para enriquecernos con cada una de sus exposiciones. Señor rector, muchísimas gracias. Señora ministra, muchísimas gracias. Señor Iracema, gracias por acompañarnos. Profesora Argenida, muchísimas gracias por la invitación y que tengan excelente tarde. Feliz día.